Morarnos más. Bueno, pasamos directamente a grabar la clase del día de la fecha, señoras y señores. Sábado 14 de mayo. Qué lindo es poder vernos un ratito por acá y ir conociendo un poquito de ustedes, un poquito de la foto, de la familia. Porque detrás de cada carita de estudiante hay toda una historia, hay toda una vida. Entonces vamos a orar, vamos a presentarnos al Señor, que Dios esté obrando, que Dios nos esté hablando, porque de eso se trata, más que analizar fríamente un libro y nada más. Al contrario, queremos que deseamos ser edificados en todo esto. Ezequiel de Corrientes, por favor, ¿nos querés dirigir vos en este momentito de oración? Muy bien, pastor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder aprender de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, agradecemos, Señor, también al pastor, al profesor, Señor, que tú le das la sabiduría para poder explicar a nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos a toda distracción, todo lo que no es tuyo. Y también te pedimos, Padre, por alguna persona que esté por ahí teniendo alguna necesidad física, algún problema físico. Sabemos, Señor, que tú te llevaste en la cruz del Calvario toda enfermedad. Y entonces en el nombre poderoso de Jesús lo reprendemos y lo echamos fuera de nuestra vida, Padre. Te damos tantas gracias. Amén y amén. Amén. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias. Bueno, muchachos, estábamos hablando el otro día, ¿se acuerdan? Arrancamos con Primera de Pedro. Venimos bien con el programa. Estas son las cartas un poquito más largas, la de Santiago, Primera de Pedro, segunda ya más cortita, primera, segunda, tercera de Juan son re cortitas y Judas más cortita todavía, así que le hemos dado más tiempo a las que son un poquito más extensas, ¿no? Alcanzamos a de Pedro, hacemos un repaso. Santiago ya lo hemos visto, están los videos también, ¿no? Trabajos prácticos. Ya he mandado varias devoluciones. Si todavía vos no te llega, ya te va a llegar, no te hagas problema, ya va a llegar la devolución de tu práctico. Por lo pronto, ayer, anteayer, también estaba corrigiendo y mandándole. Generalmente está todo bien, no hay, viste que no demanda un trabajo de investigación muy profundo, sino simplemente prestar atención al video y de ahí van saliendo las respuestas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Primera de Pedro, ¿se acuerdan? Decíamos, esto sí es el repaso, ¿no? Primera de Pedro, decíamos, servir al mundo como sacerdotes y extranjeros residentes, es lo que nosotros decíamos. ¿Quién escribió el libro? Bueno, durante la primera mitad del 60 es lo que se cree, después de Cristo, ¿ah? Pedro, uno de los 12 discípulos originales, escribe para los creyentes que estaban siendo esparcidos porque ya había comenzado una persecución y luego, después que Roma se le prende fuego, bueno, en todo el Imperio Romano se lo empieza a cazar a los cristianos, ¿no? Entonces, en esta parte, los cristianos, ¿se acuerdan que al principio, esto es como comentario auxiliar del que hemos estudiado un poquito la historia, al principio la iglesia primitiva se reunía en el templo, ellos iban al templo, hasta que ya se empiezan a separar las aguas. ¿Qué serían las aguas? Ya el cristianismo toma su camino y los judíos ya no dejaban entrar al templo a ningún cristiano y luego tampoco a las sinagogas. ¿Se acuerdan que las sinagogas eran como anexos del templo, lejos de Jerusalén? Cosa de que allá lejos donde el judío vivía, podía ir al anexo, que se llamaba sinagoga, y allí ellos tenían sus reuniones. Tampoco allí podían entrar los cristianos. Cuando viene la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos, debido a que los judíos se sublevan, se rebelan. ¿Por qué se rebelan? Porque vos viste que el templo para el judío era muy sagrado. Entonces los romanos, con sus tremendas obras que estaban haciendo, coliseos, monumentos, caminos, todo lo que ellos hacían, le quitan, dice la historia, le quitan el dinero del templo a los religiosos judíos y ahí está, a un judío le tocaba la plata a la billetera, bueno, no solamente judíos, ¿no? Se enfurecieron, entonces se rebelaron y se rebelaron contra el Imperio Romano y se armó un ejército, esto es después de la muerte del Señor Jesús y demás, se armaron ejércitos que eran como guerrillas y atacaban a los judíos a los romanos y mataron de a cientos, al punto tal que el Imperio Romano tuvo que mandar 20.000 soldados romanos a recuperar los territorios que habían perdido a manos de los judíos. Eso habla la historia secular. José fue un historiador judío
y él lo escribe en sus memorias, ¿no? Entonces ese ejército de 20.000 arrasaron con todo. Entonces era tanto el odio que tenían hacia los judíos de aquellos días, del año 70, que el Imperio Romano quería resguardar el templo, porque era todo un monumento el templo, y era tanto el odio que los romanos le prendieron fuego, y se acuerdan que Jesús dio una palabra cuando él estaba y le dijeron, mire qué templo maravilloso que tenemos, y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. Y se corría la voz por aquellos días que el tesoro de los judíos estaba en el templo y que estaba escondido entre las piedras del templo. Por esa razón, cuando los judíos vienen con esos 20.000, que era un ejército impresionante, para recuperar los territorios perdidos, porque habían perdido varias localidades del territorio de Israel, fueron recuperando todo y arrasan con Jerusalén. Y era tanto el odio que los que sobrevivieron, se calcula, los historiadores hablan de 1 millón de víctimas ese día que el ejército romano invadió Jerusalén y la terminó dominando. Los últimos judíos que quedaron, los que no se rindieron, los que se rindieron los vendieron como esclavos, y los que no se rindieron se guarecieron, se escondieron en el templo, dice la historia, y ahí en el templo murieron, y allí el templo le prenden fuego y revuelven todas las piedras, ellos deseando encontrar el tesoro del templo, y se cumplió ahí lo que Jesús dijo que iba a suceder. No quedará piedra sobre piedra. Entonces, ¿dónde estaban los cristianos en el año 70? Ya no había cristianos en Jerusalén. Se dice, los historiadores dicen que ya los cristianos se habían ido porque se habían dado palabras proféticas que vendrían tiempos peligrosos, vendrían tiempos de hambre. Entonces los judíos cristianos se habían desparramado por diferentes lugares. Y ya de ahí se abren los caminos, los cristianos por un lado, los judíos por otro lado, que originariamente estábamos juntos. ¿Se acuerdan? Cuando dice Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 3, pero ahora, ya más adelante, esto no iba a ser así. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque ahora, en esta parte de la historia, nos vamos a encontrar con que había que, en el año 60, la persecución había comenzado por parte del Imperio Romano, había comenzado la persecución. Yo te dije que fue escrita esta carta allá por el año 60, escrita a judíos cristianos que estaban sufriendo la persecución. Y en toda persecución, es como toda prueba que muchas veces nos ocurre, viste que no le encontrás la vuelta. Vos decís, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? ¿Cómo? Y no hay respuesta ni los por qué, ni los para qué, no hay respuesta de nada, de por qué te pasa lo que te pasa, ¿no? Entonces, hoy tenemos la posibilidad, saquemos cuenta, nosotros la posibilidad esta. Acá hay gente de Ushuaia, hay gente de Corrientes, hay gente de San Luis, de Mendoza, de Córdoba, de Buenos Aires, tenemos hermanos de distintos lugares, tenemos la posibilidad de tener internet, de tener Biblia en papel, de tener libros en papel, libros en internet a rolete, música cristiana, canales de radio, canales de televisión, bueno, líderes, reuniones en las casas, retiros espirituales, encuentros, campamentos, todo tipo de actividad que fortalece tu vida espiritual. Es así, te fortalece tu vida, pero ellos no tenían nada. No se olviden que ellos tenían en el Antiguo Testamento las cartas, recién las estaban escribiendo, el testimonio verbal de los discípulos de lo que Jesús había hecho, pero no había iglesia, como decir un templo, una iglesia física. No hablamos del templo, decimos, no tenían todas las posibilidades de ser alimentados y fortalecidos como nosotros. Entonces, cuando escribe esta carta, Pedro, era una carta de sumo aliento, la primera de Pedro. ¿Por qué? Porque era muy mal, ¿no? Entonces, él les da algunas pautas importantes, como el versículo que recién pasó rapidito, ¿no? Este versículo decía, pero ustedes son una familia escogida, les levantaba la autoestima, les decía, o sea, no pierdan de vista, a pesar de los problemas que tienen, que Dios los escogió a ustedes, Dios los tiene en cuenta, Dios no los abandona, Dios no los deja, que eso es lo que ellos necesitaban escuchar por parte de Dios, ¿no? Entonces, Pedro es usado por Dios para un mensaje poderoso, un sacerdocio al servicio del rey. Fíjense, ustedes no son, aquí hay una expresión muy común en Mendoza, el último orejón del tarro, se dice, o sea, vos no sos el descarte de la sociedad. Si bien para la sociedad tal vez sí, acá Dios les dice, ustedes son un sacerdocio al servicio del rey. Y hablamos del rey, del Señor.
una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien, o sea, está el propósito. No es que ahora son ocupas o ahora son gente que, se me fue la palabra, que no tiene rumbo, que no tiene destino, que simplemente son exiliados o algo por el estilo. Y le dice acá, Dios los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Eso es lo que le recuerda Pedro, o sea, alentándolos, ¿no? Extranjeros, residentes y sacerdotes. Son tres características que ellos tenían, ¿no? Como ellos habían sido dispersados debido a la persecución, ¿no? Habían sido dispersados. ¿Por qué? Porque hasta Pedro en algún momento pensó que el evangelio que Jesús les había dado era para Jerusalén. ¿Se acuerdan? Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero estas cuatro características, en Jerusalén iban a ser testigos para judíos. En Judea, ellos pensaron que iban a ser testigos para judíos. En Samaria, ellos iban a ser testigos para judíos. Y hasta el último de la tierra iban a ser testigos para judíos. Por eso él tiene una visión, ¿se acuerdan que él está esperando el almuerzo? Y baja un lienzo, dice en el libro de Hechos, baja un lienzo con los animales que para el judío eran inmundos, ¿se acuerdan? Entonces Pedro dijo que escuchó una voz que le dice que coma de eso que era para el judío inmundo, y Pedro dice, no, Señor, yo eso no lo voy a comer porque es inmundo. ¿Qué quería decir esa visión que Dios le había dado? Que ya no llamara inmundo a los gentiles, porque hasta ese momento ellos creyeron que el mensaje del evangelio era solo para judíos, o sea que no era para todo el mundo, ¿no? Ahora, entendido esto, se dan cuenta al ser enviados, entre comillas, porque esto es como, valga la ilustración, yo creo que todos lo hemos hecho en alguna oportunidad. ¿Quién de nosotros no pateó un hormiguero? A mí me encantaba patear el hormiguero y salí corriendo. Entonces, esto era como patear el hormiguero. La persecución iba a venir para que no se concentrara el evangelio solo en Jerusalén y se quedaron ahí en Jerusalén. Entonces, con la persecución, con los días complicados que se venían, todo eso iba a favorecer que la iglesia se desparramara por todos lados, que era la idea original del Señor, era esa, ir por todo el mundo y predicar el evangelio como ellos lo iban a hacer más adelante, ¿no? Todo esto es un repaso de lo que ya vimos el otro día, por las dudas, sabiendo que, bueno, todo el mundo se puede olvidar de algo, ¿no? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Decíamos que ofrecían sacrificios por Israel y bendiciones, luego le daban palabras de bendición al pueblo. Eso es lo que ellos hacían. Entonces, aquí Pedro dice, ustedes son sacerdotes ahora, ojo, ustedes son los encargados ahora de bendecir al pueblo, ustedes son los encargados de realizar no los sacrificios de animales, porque eso ya no iba a ser así, no vendría el sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque ahora el pueblo estaba en otra etapa, ¿no? Esa es la imagen que ustedes están viendo en este momento, ¿no? Entonces, quedamos en esta partecita nosotros, ¿se acuerdan? Los cristianos como sacerdotes ofrecen sacrificios y bendiciones para los que lo necesitan. Esa es nuestra función. Y el pasaje que nosotros vimos era Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aguántenme un segundito, que ya tengo que venir. Dice la palabra de Dios acá, pero ustedes, quedamos ahí nosotros el sábado pasado, son una familia escogida, un real sacerdocio, así lo llamaba Pedro, sacerdocio santo, real sacerdocio, ¿no? Al servicio del rey. O sea, todos tenemos un llamado. Cuando vos lees Primera de Corintios, te llama la atención cuando Pablo escribe y dice a todos los llamados y empieza a dar una lista y habla de todos los llamados a ser santos, a todos los llamados. Siempre hay un llamado de parte de Dios. Hay muchas personas que se confunden con el tema de los llamados. ¿Para qué Dios me habrá llamado? ¿Cómo descubren? Me gustaría escucharlo ahora. Me voy a ir a la galería si puedo ver las caritas de usted. Ruti, no te hemos dado la bienvenida, Ruti. ¿Cómo estás? Bien, pastor, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, te habíamos reservado para no, esto.
¿Cómo? Ah, justo, pero ¿para qué voy a preguntar algo de lo primero que estaba hablando que estaba levantando la mano, pero no lo veo? Ay, no me digas que no. Ah, no la vi la No, mano. no pasa nada, no pasa nada. Porque a veces cuando la Biblia habla de los judíos mesiánicos, habla de esto, ¿no? De los judíos que cuando se separan son los cristianos, ¿no? Se Exacto. refiere a ese... O sea, son los judíos mesiánicos, son los judíos que esperaban al Mesías. Porque nosotros somos, por ejemplo, yo soy cristiano, pero soy judío. Estaba el judío mesiánico, aquel que aceptó al Señor, al Mesías que Dios envió. Ese es el judío mesiánico. Hoy nosotros somos cristianos, pero no judíos. Ok, pero sería ahí en esa división, ¿no? O sea, está el cristianismo y el judaísmo. Y Sí. en esa división se lo llama el cristiano judío mesiánico. No. Están los judíos y los cristianos. Los judíos que aceptan a Jesús en su corazón son los judíos mesiánicos. Los cristianos son los cristianos españoles, venezolanos, colombianos, argentinos. Ahí los cristianos entramos, lo que sería, en la antigüedad se le decía los gentiles. ¿Te acordás? Los gentiles eran los que no eran judíos, pero hoy los gentiles somos nosotros los cristianos gentiles, y está el judío mesiánico, que aquí en la Argentina hay una organización que se llama Jami. Los Jami son los, yo los conocí cuando fueron al instituto, estaba cursando el instituto, allá lejos de hace tiempo, y fue alguien del Jami que él nos enseñaba cómo se le testifica a un judío, porque no se le testifica como a un criollo. El judío tiene determinadas reglas, determinadas aversiones, ¿no? Porque ha sido perseguido los judíos por un montón de causas. Una de ellas es por el catolicismo fanático que los acusa de haber matado a Jesucristo, ¿no? Y bueno, nosotros ya sabemos todo lo que la Biblia dice al respecto. Pero Jami es una organización que le predica a los judíos, son las judíos argentinos, misiones israelitas, no me acuerdo cómo era la sigla, no es así como dije yo, pero es Jami. Entonces, repito, están los gentiles, que somos nosotros, hoy somos salvos, gracias a Dios, de todo el mundo, y están los judíos mesiánicos, aquellos que esperaron al Mesías, y hoy se convierten, porque hay judíos que se están convirtiendo al Señor, y está el judío ortodoxo, que es el que va a la sinagoga, que no, para él todavía el Mesías no llegó, el Nuevo Testamento no existe. No sé si más o menos te ayuda, Ruti. Sí. Bueno, ahora sí vuelvo a la pregunta. Ahora, ¿cómo hago para acordarme? ¿Qué te estaba preguntando? Creo que el llamado. Algo... Ay, menos mal que vos te acordás, porque es una... Lo único que no me acordé fue el examen, espero que se acuerde. Una defensa, dicen que una defensa es un buen ataque, entonces vos me atacaste con una pregunta y ya me olvidé de qué se trataba. ¿Cómo saber, Ruti? Hacemos eso en el examen. ¿Cómo saber, Ruti, a qué Dios me llamó? ¿Qué llamado tengo? Esa es la pregunta. Porque acá habla, algunas pautas te da, 1 Pedro 2:9. ¿Cómo hago para descubrir el llamado que tengo? Yo creo que, no sé si hay un 2 más 2 es 4, ni un ABC. Yo creo que es la relación que uno va teniendo con Dios y le va mostrando y le va guiando. Y obviamente algo dentro nuestro, por eso tenemos al Espíritu Santo, también va confirmando, en realidad, en lo personal, por ejemplo, cuando empecé en la iglesia donde estoy ahora, no empecé en escuela bíblica, empecé en otra área que es jóvenes. Me sentía re bien, pero me doy cuenta hoy que no era mi lugar, y a veces es transcurrir por un camino en el cual es esa relación con Dios y vamos aprendiendo cada vez más hasta que encontramos el lugar indicado. Pero hoy, por razones de que ya no sos tan piba como antes, tenés 2 niños y un esposo, ya te consume más tiempo. ¿Consume más tiempo con qué? ¿Con los jóvenes? Matrimonio, tener un esposo sí. o tener una esposa, ya hay otros tiempos. Tener chicos, ya son otros los tiempos. Por eso vos decís, ahora no me veo en los jóvenes, pero en su momento, cuando vos estabas soltera y sin chicos... Sí, por eso es un caminar y es buscar, o sea, cuando uno está dispuesto a servir, obviamente que otra cosa es el llamado, por ejemplo, misionero, cuando te llama un país en particular, y eso es como un poco más capaz fehaciente desde el principio. Creo que cuando no tenés un llamado así particular, no es que no tenés un llamado, que no existe un llamado. Ajá. Sí que hay un llamado, sí que hay un lugar para servir.
no siempre se da igual a todas las personas. Entonces, uno no a hay una medida que regla, va... de acuerdo a lo que vos decís. Exactamente, para mí no hay una regla. Sí, Ante- hay una entrega constante y buscar la guía de Dios en cada caso. Ah, mirá vos, gracias, Ruti. Acá me dice Junta Americana de Misiones a Israel, Jami. Silvia me mandó ese dato. Muchas gracias, Silvia, porque te digo, yo ese nombre lo vi, te digo, en el 85, así que mirá, para acordarme qué significaba iba a ser difícil. Antea, te veo una mano levantada, pero no sé si querés opinar de lo que estamos hablando o esa manito ha quedado ahí. Sí, en realidad quería aportar el hecho, porque la compañera, yo creo que, y considero, tiene razón, todos en realidad estamos un poco llamados al llamado de Dios, todos fuimos llamados para predicar de la palabra. Sin embargo, un llamado respecto a cuál será nuestro lugar o qué tiene Dios planeado a nosotros, también considero que es cuestión de la relación que uno tenga con Él. Uno a partir de lo que fue viviendo a lo largo del tiempo, si se sienta a evaluar las cosas que han pasado, Dios es una persona que te prepara para absolutamente todo. Y si hay en el camino de tu vida ciertos detalles que te han dejado muy marcada o marcada, pautas que vos solés enfocarte, supongamos una situación la cual te termina no pegando desde un lado de, sí, yo he tenido que hacer esto, sino, ¿por qué esta persona no lo hizo así y demás? Puede también hacer referencia a los dones que Dios quiere que vos con el tiempo trabajes, al Claro. momento tengas que, ¿no? Por ejemplo, yo a lo largo de mi vida he vivido cosas que a pesar de que han sido distintas situaciones, bueno o malas, distintas personas han vivido la misma situación, pero lo han interpretado diferente, yo lo interpreté desde un lado de qué debería ser alguien que estuviera arriba, ¿no? Entonces, yo estoy estudiando un profesorado de química. A pesar de mis 19 años, realmente quiero comprometerme con la idea de enseñar. Y a lo largo del tiempo siento que hay ciertos dones que Dios me dio relacionados al liderazgo que se nota que con lo que he vivido, yo evaluándolo, digo, wow, creo que puedo ir por este lado. Y con mi relación con Dios hay veces que me queda cada vez más seguro de que es así. Mirá vos. Siento que va más relacionado a la evaluación de cada uno y lo que Dios necesita que vos evalúes para llegar a ese resultado. Pero no es que Dios de un día para el otro te elige y tal. Él creo que toda la vida planea eso y es muy impactante como a veces hay detalles tan específicos y sencillos que cambian totalmente la perspectiva de la persona a la cual Dios quiere utilizar. Pero de ahí a uno llegar a hacer lo que Dios le pide. Muy buena, gracias, Antea. ¿Cómo sabés vos, Martín, que tenés que irte, que tenés un llamado al África? ¿Cómo supiste eso? ¿O se me fue al África ya? No, ¿estás acá, Martín? Sí, acá está. ¿Cómo sabés eso? No sale el audio, fíjate ahí Otro que no se pone los lentes, che. No sale, no sale. Ahora sí, mirá, mirá, mirá. Ahí se tuvo que poner los lentes el tipo, mirá. Bueno, acá fue una confirmación que hemos tenido cuando hemos ido así a otras iglesias, en Comayo, fue mi señora ahí fue donde le dijeron y hablaron que teníamos ese llamado y que íbamos a ir a... Alguien vino y oró por tu esposa y que como que le dio una palabra profética, algo así. Algo así. Me gustaría que mi señora le explique mejor que yo, porque ella ¿puede, pastor, puede explicarle ella? ¿Pero ella está cursando en el IBE? No. ¿Tiene la cuota pagada? Si no, no puede hablar. Sí, ¿cómo no va a poder? Vale que sí. En el IBE. Pero sí, lo hizo, ella lo hizo. Bueno. Dale. Ahí le doy, ahí dale, se va que, a poner... que nos cuente, ¿cómo se llama ella? Andrea. Andrea. Ese es ser buen esposo, deja lugar a la mujer. Muy bien. Vamos, los pañuelos verdes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Andrea. Che, es verdad que es re joven tu esposa, Martín. Es re jovencita, pobrecita. Bueno, no importa. Eso queda entre nosotros. ¿Cómo es el caso? Porque estamos hablando de los llamados, Andrea.
¿Cómo es el Yo le tema cuento. del llamado de ustedes? Porque estamos comparando, ahí están opinando las chicas, los muchachos ahí acerca del llamado. ¿Cómo fue lo de ustedes? Yo ya venía sintiendo que el Señor me puso en mi corazón hace 4 años el llamado a África y el llamado misionero, porque no sabíamos que teníamos el llamado. Y cuando en un día de intercesión me hace ver en visión que iba a estar con muchas mujeres negras en pollera larga. Entonces cuando viajo a Comayo me confirman allá en Comayo, pastores, que íbamos a ir a África y que todo lo que yo venía sintiendo era del Señor. Después vinieron 2 pastores más, no sé por ahí usted conoce, la pastora Viviana y el pastor Carrizo. Vinieron a la casa de nuestros pastores y bueno, estábamos invitados nosotros y ahí me confirmaron también del llamado a África. Mirá vos. Después la otra vuelta vinieron otros pastores de Trenquelauquen y bueno, nos hablaron que íbamos a ser guías de matrimonios y que esos matrimonios que íbamos a restaurar, que el Señor a través de nosotros, iban a hacer lo que iban a sustentarnos cuando vayáramos a África. Mirá vos. Impresionante. Así que bueno, digamos, no sé cuándo va a ser. Actualmente, No sé Andrea, actualmente ustedes ¿qué hacen en la iglesia? yo tengo intercesión y estoy en maestra de escuelita. Ajá. ¿Y Martín? Y estamos en misiones los dos. Ah, en el departamento de misión. Ajá. Misiones. Bueno, muchas gracias por su intervención. Después Valeria le pasa la cuota a Andrea. Muchas gracias. Bueno, resumiendo lo que estamos diciendo, la Biblia dice algo, muchachos, que lo tenemos que tener en cuenta, obviamente, que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hay muchos sentires y deseos que Dios pone en nuestro corazón, y si Dios pone el querer como el hacer, supongamos, el otro día los chicos me dicen, pastor, yo quiero que usted nos dé clase de escuela bíblica, o sea, el G-Kid, a los más chiquititos. Y yo estoy acostumbrado a hablar en público a los más grandes. No te cuento lo que transpiré, lo que me costó. Entonces yo me di cuenta que yo no podría ser maestro de escuela dominical porque he perdido la relación tan grande era yo y tan chiquito ellos, ¿no? Tampoco podría yo estar al frente del departamento de adolescentes de la iglesia, porque los adolescentes te verían como el abuelo del grupo liderándolo. Entonces, gracias a Dios, tengo chicos casi de la edad de los adolescentes consagrados al Señor que lo hacen recontra bien, y es un departamento muy fuerte en la iglesia. Entonces hay algo que nosotros, para descubrir cuál es mi llamado, yo tengo que ver el potencial actual que tengo, creer cuál es lo que podría ser el día de mañana. Supongamos, decir, la verdad que yo deseo compartir la palabra del Señor. Bueno, la primera vez tal vez no te salga tan bien, te van a ir dando oportunidades, pero no aprovechar solamente aquella oportunidad que te dan cuando vas a predicar, sino aprovechar todas las oportunidades que te dan. Una oportunidad maravillosa es limpiar los baños, pasarla en paso, limpiar barrer la vereda de la iglesia, o sea, que te vean los hermanos en actividad, que no anhela a esta persona solamente ser un figuretti ahí arriba, tengo el don de que me vean con el micrófono cantando, sino que yo veo todo el servicio del Señor como un privilegio, ¿no? Entonces, hay personas que solo aspiran a una plataforma. ¿Está mal? No, no está mal, pero a todo lo demás que es servicio en la iglesia lo rechazan como si hubieran visto al diablo. Entonces, no hay un deseo de servir en algunos, solo hay deseo de figurar. Entonces, no nos olvidemos que es un proceso que empieza. El año pasado me tocó dar una materia que se llama Fundación de Iglesias, Plantación de Iglesias. Y todos los pastores que le pude hacer reportaje vía Zoom, todos, el común denominador, aprovechaban cualquier endija que tuvieran para servir al Señor en lo que sea. Sellar folleto, repartir folleto, servir una taza de leche, pasar un plumero, sacarte la araña, cualquier posibilidad que hubiera, ahí estaban. ¿Por qué? Porque Dios empieza a encender eso en tu corazón. Y luego en la práctica se va viendo para qué sos mejor. Algunos dicen, lo mío es la alabanza. Igual le pone un micrófono y no es la alabanza. Él creía que era la alabanza, pero no es la alabanza, es otra cosa, ¿no? Entonces, también en el llamado tenés gente espiritual que te puede guiar.
¿no? Tenés pastores, tenés líderes que te pueden guiar, abrir las puertas, como le pasó a Pablo con Silas, ¿se acuerdan? Que él necesitaba tener un padrino, entre comillas, que sería un promotor de lo que él sabe hacer, que te abra las puertas para poder servir al Señor en otras áreas. A mí me abrieron las puertas a los 17 años para predicar, y yo le doy gracias al Señor porque fue la primera vez. Salió re mal, hicimos lo que pudimos, pero no evaluar desde el fracaso que hayas tenido al hacer tu primer intento. Tal vez lo tuyo es la alabanza y la adoración. Dios pone ese sentir, y la primera vez que lo haces, te sale para cualquier lado, te sale para la mona, los nervios te traicionan. Eso no quiere decir que no sea lo tuyo. Habrá que pulirlo, no nos olvidemos que es un proceso, y hay distintas etapas. Hay distintas etapas. Yo les cuento lo mío. Fui maestro de adolescentes la primera vez, pero tenía 19 años yo cuando era maestro de adolescentes. Estaba cerquita de los adolescentes. Y de ahí más, luego fuimos ascendiendo hasta que un día viene mi papá y me dice, mira, quiero que ustedes se queden al frente de la iglesia con Miriam. Y obviamente, pasa lo de toda la vida. Vos te sentís como Moisés. No estoy capacitado, pero te fortaleces en Dios y ves que para atrás hubo todo un proceso de Dios. Y bueno, Dios te pone y por su gracia estamos donde estamos. Entonces, ¿cómo descubrir el llamamiento? Por el sentir que Dios pone en tu corazón. Dios pone el querer como el hacer. Por la guía de otros hermanos con experiencia que te puedan ayudar, que te puedan aconsejar, ¿no? Por el proceso por el que vos vas pasando, por el proceso. Tenía un chico aquí en la iglesia que me decía, pastor, yo voy a ser evangelista y voy a tener una carpa de 3 mástiles. Para los que conocemos el tema carpa, que alguna vez predicamos en alguna, tener una carpa de 3 mástiles, estaba hablando fácil de una congregación de 600, 700 personas. Nunca lo tuvo. ¿Por qué? Porque era una persona que no tenía ánimo para hacer nada de nada, pero él soñaba con que sería un gran evangelista, y vos le decías, mira, vamos a vender empanadas el domingo, ¿querés dar una mano? No estaba para eso. Él estaba para su carpa de 3 mástiles que nunca llegó, porque si no sostienen lo poco, Dios no te va a dar lo mucho. Necesariamente tenemos que pasar todos por ese proceso, ¿no? Esto es a grandes rasgos. Por supuesto que el tema da para largo, pero no podemos detenernos a hablar tanto de un solo tema dentro de... No, ahora te hago la leche. Anda a la pieza que ahora te hago la leche. Bueno, no, quedó un micrófono abierto por ahí. Por eso se escuchan voces. Bueno, seguimos viendo lo que decía Primera de Pedro. Entonces, no necesariamente tenemos que considerarnos todos profesionales para poder seguir el llamado de Dios o lo que Dios tiene para nosotros. Podemos ser fiel en lo que Dios ponga en nuestra mano. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros de paso por este mundo, ¿se acuerdan que él permanente les hablaba de que estamos de paso, muchachos? Ya cumplieron 59, no les queda tanto carretel en el ovillo. Condúzcanse bien entre los paganos, así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él pida cuentas a todos. Decimos que evidentemente los cristianos no realizamos hoy el mismo sacrificio que hacían ¿se acuerdan? Los sacerdotes en la antigüedad. ¿Cuál era el proceso? Le llevaban un animal y los sacerdotes tenían que acuchillar a ese animal, derramar sangre, y bueno, un proceso había allí. Eso se estudia en el Pentateuco, ¿no? Todo un proceso, pero nosotros no hacemos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el sacrificio personal por el beneficio, eso sí lo hacemos, un sacrificio personal por la gente. ¿Cuál puede ser el sacrificio que hacemos? Bueno, contestar llamadas, visitar hermanos enfermos, tomarte el tiempo para aconsejar. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Bueno, somos sacerdotes en esa área, no matando animales, pero sí invirtiendo tiempo en otras personas, ¿no? Pedro dice, para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Esto no se debe tomar en forma literal, obviamente, ¿no? Acá dice que vamos a seguir los pasos del Señor, vamos a ir a la cruz, vamos a morir, si no, ya sabemos que no estamos hablando de forma literal en este sentido, ¿no? Nuestro lugar, decimos acá en el apunte de trabajo, ofrecen oportunidades a diario para los sacrificios propios, ya sean pequeños o grandes. Decimos sacrificios grandes porque por allí hay que quedarse a cuidar a algún hermano que está internado en un hospital,
que le está pasando con el tema del COVID. Me acuerdo con el tema del COVID, andar repartiendo mercadería, a hermanos que no podían llegar tal vez a la iglesia. Me acuerdo, tenemos una hermana acá en la iglesia que nos hacía una listita de lo que tenía que comprar y íbamos a comprárselo al supermercado. O sea, es un esfuerzo, ¿no? Que es lo que acá Pedro está diciendo, ¿no? El término expatriados, que utiliza una de las versiones, implica que vivimos esta vocación o este tiempo nosotros como residentes extranjeros, o sea, argentinos, cordobeses, santafesinos, mendocinos, puntanos, pero somos extranjeros. Nuestro documento dirá una cosa, pero nuestra mente y corazón dice, estamos de paso, mi ciudadanía está en los cielos, yo canto el himno nacional, saco pecho y lo canto con todo mi corazón, o el himno chileno, tengo una hermana que está en el grupo que es chilena, cantaré mi himno chileno, pero vos sabés que en tu corazón allí adentro de la Biblia te dice, estamos de paso, vos sos extranjero. ¿Ah? Entonces, este otro punto dice, el sufrimiento bajo las autoridades del mundo. Se sufre bajo las autoridades del mundo un desastre. Nuestros gobiernos del año cero hasta hoy un desastre, llevando a la pobreza a millones de argentinos. Por eso digo, desde el año cero, nuestros gobiernos han sido un desastre, los políticos, lo mismo, la inflación destructiva y todos los intereses que se manejan alrededor, vos sabés que esto es así. Entonces, el libre albedrío que Dios le dio al hombre hace padecer al hombre las consecuencias. Si Dios no le hubiera dado libre elección, el hombre no podría decidir. Y el hombre decide porque Dios le dio ese libre albedrío. Y como los gobernantes tienen libre albedrío, ellos deciden y vos sabés cómo deciden. Lo padecemos a diario. Cuando te hablan de aumento de luz, aumento de gas, aumento de este, aumento del otro, ahí está el libre albedrío dado por Dios al hombre y mal usado, ¿no? Y mal usado. ¿Qué significa para los cristianos? Dice, ejercer nuestro llamado como extranjeros, residentes y sacerdotes, tal vez en el ambiente laboral, porque aquí lo aplicamos a ese ambiente. Pedro va a abordar este tema directamente en las instrucciones que le da a los hermanos como extranjeros en la zona donde ellos vivan, ¿no? Debemos honrar y someternos al gobierno civil del país en el que vivimos. El otro día, ¿se acuerdan que dijimos nosotros que ¿a qué conclusión llegamos? ¿No? Porque la pregunta era si nosotros como cristianos, si llegara a haber un verdadero falso que hable acerca de esto, ¿qué dirías vos? Los cristianos podemos, a ver, voy a poner la carita de todos yo acá en mi pantalla. Los cristianos podemos participar de una movilización por el reclamo de aumentos salariales. ¿Verdadero o falso? ¿Otra vez abrimos el debate? ¿A qué conclusión llegamos? Por si hubiera un verdadero falso que apunte en esa dirección. ¿A qué llegamos? Imagínense que en mi iglesia hay un montón que trabaja en la municipalidad. Un montón de gente. Y que al mismo tiempo nos ayudan, por ejemplo, los micros que conseguimos ahora para el campamento son de la municipalidad. Y no nos piden cartel, no nos piden nada. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos ¿Podemos o no podemos? ¿Le hacemos un piquete al intendente o nos encapuchamos y que no se dé cuenta que somos los mismos que usamos los micros? Podemos, pero no debemos. Podemos, pero no debemos. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Llegamos a esa conclusión? No debemos. No debemos, ¿por qué no debemos? La causa justa, podemos, porque estamos en todo nuestro derecho, pero no debemos como cristianos exponernos a ese tipo de reclamo, porque nos están viendo del otro lado, somos carta abierta, no podemos estar sometidos a algo que es violencia, porque si vos vas a reclamar algo, para el otro es violencia. Ah, pero a ver, hicimos la aclaración nosotros, porque supongamos, Carolina, vos trabajás en la municipalidad y vos decís, no, yo no marcho. Yo no marcho. Ruti dice, yo tampoco, porque yo voy en el micro también al campamento. Entonces las dos no marchan. Pero resulta que el gremio te está por poner un precio. Te pagan 45 por mes. Después de esa movilización dice, ¿sabe qué? Tienen razón, le vamos a pagar 55. Pero a estas dos que no salieron, le vamos a seguir pagando 45. ¿Qué hacemos? Porque si nos aumentan,
si nos Como los aumentan, nos aumentan a todos. es lo mismo. Profe, Yo como monotributista me hicieron las 1001 y no salí a la calle. No salí a la calle. Busqué estrategias para que mi situación cambie con la fe en Dios y no salí a la calle. Y es Nosotros lo mismo. dijimos el Te otro metían día. la mano en el bolsillo continuamente. Nos meten la mano en el bolsillo. Sí, no, eso pasa todo el tiempo. Entonces pero no salgo a la calle, busco una estrategia para mi beneficio, porque la situación del mundo no cambia, los políticos no cambian. Pero Carolina, si la movilización es pacífica y no tiran huevos, no tiran piedras, no, nada de eso pasa. Cuando se abrieron todos los locales nuevamente después de la pandemia, hubo un grupo la mayoría de los emprendedores del pueblo, somos 14.000 habitantes, hicieron una movilización por esto, por el tema de que no los dejaban abrir el local, y ya fue cuando estábamos casi todo libre. Se podía abrir los locales, ¿no? Porque estábamos cuidándonos con barbijo, con todos los protocolos. Y a mí como emprendedora me invitaron, no tengo local físico, pero me invitaron como emprendedora. Participé en el grupo, los apoyé, tiré ideas, les dije, estoy re de acuerdo, pero no voy a ese lugar, porque era la puerta del municipio y quedás expuesto, y no soy empleada del municipio, pero siempre necesitas de ese lugar, no porque le vaya a pedir alimento o una casa o un terreno, porque yo le pido a Dios, pero siempre necesitas algo, sea para la iglesia o para algún enfermo, que Dios no me lo permita, pero siempre dependés de eso. Y si es en contra del municipio, o en contra del Estado, o en contra de lo que sea, estás haciendo algo que queda expuesto. Y en mi pueblo, en una ciudad grande, podría ser. Otros años, cuando empezaron con la movilización de Ni Una Menos, en la iglesia nos invitaron, nos hicieron la invitación, y yo como grupo, por el grupo de las mujeres y de los jóvenes, me mandaron a mí. El pastor me mandó a hacerla con las banderas, con las chicas, armar el grupo para que salgamos. Fuimos apoyando, y la encargada de la movilización se quedó asombrada que de parte de la iglesia fuimos. Sintieron el apoyo, vieron que compartíamos algunas cosas. Cuando surge la charla, exponen otras cosas, no era Ni Una Menos, pobrecita las chicas con violencia de género, era aborto, Sí. y un montón de cosas más que Sí, no se abrió para teníamos que cualquier estar cosa, ahí. sí. Estuvimos, quedamos bien como iglesia, nos volvieron a invitar, nos dieron un espacio para compartir ideas y todo, y dijimos no, Se confunde. porque quedamos para otros, quedamos expuestos a que fuimos a apoyar el aborto, porque mucha gente dentro de la iglesia no lo entendía hasta que tuvo que el pastor explicarlo de arriba del púlpito y decir. Entonces, yo hoy, como me pasó eso, prefiero no ir. La vez pasada hubo un violador acá en el pueblo que ya venía con muchas causas y abusó de una nena de 11 años. Fue medio pueblo a prenderle fuego a la casa. Humanamente, madre de una nena, me daban ganas de ir y prenderlo fuego también, pero no fui, ni siquiera a mirar, quedás expuesto. Después hizo una marcha para que la justicia se mueva y no fuimos, fue el intendente a apoyar, pero nosotros como iglesia, yo decidí no ir porque quedás expuesto, para el otro sos malo, porque estás a favor de los que le prendieron fuego a la casa, entonces claro, no, eso ya se fue al extremo. Me encantaba el fin, pero quedás expuesto, y yo no lo haría, no lo hago. Como publicar en las redes sociales un reclamo, algo. Antes lo hacía, ahora no. ¿Por qué? Porque hay nenes que me están mirando, hay jóvenes que me están mirando, entonces no somos de ejemplo. Por más que el derecho sea, estemos reclamando algo justo, yo creo que no debemos. Jessica, bueno, hay una mano levantada de Jessica. No sé si esto ha quedado de antes, Jessica. A donde dice Jessica acá en el celular. Bueno, quedó una manito levantada. Bueno, en conclusión, porque el otro día dimos algunas conclusiones, ¿no? Ahí tiene su opinión formada Carolina. Y se acuerdan que decíamos nosotros que si la movilización es pacífica, la movilización es justa, que si va a beneficiar al resto. Y yo les conté un poquito de una movilización que se hizo allá lejos de ese tiempo, me parece que era en la época de Menem. ¿Se acuerdan que estaba la carpa blanca ahí a la salida del Congreso? Por allá estuvo, qué sé yo, años estuvo esa carpa ahí.
que era la carpa de los docentes. Entonces a mi esposa, en ese momento era docente, no era directora, no tenía un cargo, la habían invitado y yo les conté que eran no sé cuántos kilómetros de bandera y ella iba agarradita de la bandera. Llegaron a la casa de gobierno, me preguntó qué pensaba yo le planteé mis ideas, yo decía, si no van a hacer nada malo, que vean las autoridades que hay un descontento, entonces tienen un derecho los trabajadores también, si no va a haber piedrazos, bombas molotov, si no va a haber violencia, el tema es cómo frenar la violencia si se desata, ¿no? Entonces ella me decía que se había sentido muy mal por llevar solamente la banderita, porque cuando llegaron a la casa de gobierno eran cantos de insulto, cantos. Entonces ese es el punto. El reclamo es justo. ¿Por qué? Porque los bancarios el otro día se quejaron, hicieron un paro, no sé, no me acuerdo si hubo movilización, pero consiguieron un 190.000 de básico para cada empleado bancario. Ojalá tuviéramos todo de arrancada, 190.000 de básico sería maravilloso, pero lo consiguieron gracias a ¿qué? A que se quejaron. Lo consiguieron gracias a que le demostraron al Estado su descontento, ¿no? Entonces, hay movilizaciones que consiguen cambios, pero el tema es ese. ¿Cómo hacer para evitar, o sea, si me involucro, que no es pecado involucrarme, si me involucro, cómo hacer que mi permanencia en ese lugar no esté apoyando los insultos, las piedras, las bombas molotov, el pegarle a la policía, el herir a las mujeres policías, eso que ya se desmadró, viste, que ya se fue para cualquier lado. Ese es el punto, ¿no? Lo que pasa, disculpe que lo corte, que si uno acostumbra a que ir a hacer un reclamo justo no está mal, después usted es pastor de iglesia, imagínese que usted está haciendo algo que no corresponde o que está, entre comillas, medio injusto dentro de la iglesia, se le levanta un grupo de jóvenes a hacer una movilización en la puerta de la iglesia, porque usted le enseñó a que estaba bien hacer una movilización. Entonces una cosa lleva a la otra. Pues yo prefiero evitarlo. Desde ya somos iglesia, nos denominan iglesia protestante. Ya con ese nombre ya somos protestadores. Sí, sí. Lo que muchos pueden ver en eso es que el cristiano evangélico, que es parte de una empresa, es apático, es indiferente, no participa y puede cerrar el testimonio, inclusive que vos querés guardarlo, lo puede llevar a un extremo diciendo, este no es compañero, este no es amigo del grupo, este no se identifica con nosotros. Y no vas a llegar jamás con tu testimonio a gente que no te recibe. Ese es el otro riesgo. Está bien el riesgo de no mezclarme para no verme afectado, pero el reclamo justo no tiene mayores connotaciones si vos haces el reclamo justo, centrado y equilibrado, cosa que cuesta, obviamente, porque te vas a meter en un grupo de gente que no tiene al Señor. De ahí en más, la gente te va a mirar. ¿Qué te va a decir la gente? Vos estás reclamando algo que es justo. Nosotros hicimos marchas, seguramente creo que la mayoría de los que estamos en el grupo participamos en las marchas celeste por la vida y estábamos reclamando algo que después nos dieron la espalda, pero gran parte de la población vio que había una parte de la población que no estaba de acuerdo con lo que se estaba por legislar y lo hicimos. Podríamos haber corrido el riesgo que se dijera, miralos a esto, mirá lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque nos quieren tener encerrados en cuatro paredes y que no digamos absolutamente nada y legislar sobre la homosexualidad, el lenguaje inclusivo, el aborto, y después vendrá la eutanasia, y después vendrá, porque esto es una cadena de cosas, ¿no? Entonces, por lo menos dijimos, pará, acá estamos, acá está la iglesia, acá estamos nosotros, no nos pasen por encima, que acá hay vida más atrás de estas cuatro paredes. Entonces, ese es el punto, ¿no? El reclamo que es justo, que lo consideramos justo y que puede tener doble visión. O sea, el que dice, miralo aquel creyente caminando por la plaza, qué feo que está. O aquel que dice, este no se mueve por nada, hagámosle la cruz, porque cuando llegue el aumento debido a la movilización, no lo va a devolver. Porque eso es lo que escuché la otra vuelta de una docente cristiana, que le decían sus compañeras. Más vale que cuando venga el aumento, devolverlo, porque vos no participás en las movilizaciones. Entonces todo el grupo se le había cerrado a ella debido a esa actitud que ella tenía. O sea, nos pueden pasar las dos cosas, esa es la cuestión, ¿no? Bueno, Pastor. ya escuchamos la opinión, así cosa de... Sí, Liliana.
Sí, yo mientras escuchaba y escuchaba los otros días, pensaba, no decía, no dice la Biblia que somos sal, que somos luz. Entonces, yo creo que el temor no es de Dios. Yo estoy convencida que el temor no es de Dios. Creo que tenemos un montón de versículos en la Biblia para aferrarnos, para cuando hacemos todas las cosas. Y yo he estado presente y hago la diferencia. Y ahí me parece que es donde nos equivocamos como iglesia. Yo acá el año pasado, cuando se hacían las marchas de pañuelos verdes, se hace en la plaza, en el centro de la plaza, y yo iba y les repartía a las chicas, así como ustedes nos entregaban en la iglesia esas papelitos con una frase cristiana, bueno, algún versículo, Dios te ama, y muchas chicas están ahí porque son también arriadas. Sí, No tienen, muchas chicas no sí. tienen el conocimiento. Entonces, algunas me recibían, algunas no me recibían. Hicieron hace poco una movilización de la UON, que son las empresas, acá la mayoría son empresas electrónicas, hicieron quema de gomas y cubiertas y todo lo demás, y yo fui a entregar papelitos que decían si querían pedir oración, fui a llevar un plato de comida. O sea, yo en las marchas educacionales, cuando han hecho acá el gremio de educación, y allá en Mendoza, el SUTE, he participado haciendo la diferencia. Yo creo que eso es lo que hemos tenido de error la iglesia evangélica siempre, del temor. Usted como lo decía los otros días, puedo poner un cartelito tarot, evidencia en el diario, pasar la propaganda de televisión y ni un problema. Y no puedo decir, soy cristiana, te doy un papelito, Jesús te ama, si necesitas algo, hay una oración. ¿Por qué tenemos que estar, o sea, si yo estoy convencida de que Jesucristo está en mí, que el Espíritu Santo está en mí, Jesús estaba en todos lados, con toda la gente, y él nunca dudó de su relación con Dios, ¿no? Entonces, en la municipalidad, nosotros también, así como comenta esta hermana, vamos y pedimos espacios físicos, ayuda, hemos hecho ahorita Feliz y todo lo demás. Y cuando han hecho acá el año pasado una movida muy terrible que fue la policía contra el hospital, y yo tenía alumnos en esa época que los papás eran policías y las mamás eran enfermeras. Y Oh, los policías tenían que ir al hospital a amedrentar a las enfermeras, que era el gremio del ATE, que estaba haciendo la protesta. Y la iglesia hizo una cadena alrededor del hospital, donde abrazándose, para que los policías no ingresaran al hospital, ¿no? Y no ingresaron. Y años anteriores entraron, cuando la iglesia no hizo nada, y lastimaron, rompieron parte del hospital. O sea, yo creo que la iglesia tiene que ser esa sal y hacer esa diferencia. qué bárbaro, che, mirá vos lo que pasó allá. Me pareció que había una manito, Silvia, me parece que está tu mano levantada ahí en la Sí, pantalla. sí, solamente que me encantó el testimonio que dio Liliana recién y lo que decían las chicas. Cuando conocí a Cristo, un pasaje que me impactó es el de Mateo 17, cuando los cobradores le increpan a Pedro y le dicen, tu maestro no paga impuestos. Entonces Pedro, sin pensarlo, dice, sí, y entra para pagar. Y Jesús lo llama a la reflexión y le dice, ¿de quiénes cobran impuestos? ¿De su familia? Y ahí Pedro se detiene y dice, no, de su familia no, de los extraños. Y Jesús le dice, bueno, anda, la moneda está en tal lugar. Y esa es el Jesucristo que algunos dicen que les gusta porque es como guerrillero, ¿no? Como que le abrió los ojos a Pedro y le dijo, no agaches la cabeza y vayas a pagar porque sí. Primero reflexiona por qué te está cobrando y después sí anda a pagar. Entonces yo creo que las protestas vienen un poco
esto que decía Liliana, ¿no? De que cuando hay algo, que Dios nos dé sabiduría para poder enfrentar con alguna acción, como decía la otra hermana, que le quemaron la casa a una persona. Uno, por supuesto, no se va a meter en eso, pero por ahí sí Dios llama a la iglesia a salir a las plazas, a hablar cómo cuidar a los niños contra el abuso, o sea, aprovechar las oportunidades para que la comunidad vea que la iglesia no participa de violencia, pero sí es un peldaño para salir, ¿no? Para un disparador, para poder actuar y no, bueno, ya pasó, no hacemos nada, y ahí es donde quedamos mal. Bueno, eso no. Perfecto, Gracias. perfecto. Dice 1 Pedro 2:16, gracias. Vivan como gente libre, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios, es lo que recalcaba Pedro en esta parte. O sea, como esclavos que aparentemente constituían gran parte de los lectores que Pedro tenía, ya que no se dirige a ninguna clase de trabajadores, sino a nivel general. Él va a pedirle, fíjense, porque les va a pedir a la iglesia, a los expatriados, que se sometan a las autoridades. Eso es lo que él va a recalcar. Aunque las autoridades no sean por allí las más justas ni las más correctas, ¿no? Dice, fíjense este pasaje que viene ahora, 1 de Pedro, capítulo 3, 17. Pues mejor, dice, padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. El hecho de que los cristianos mientan o engañen a alguien para compensar por las mentiras o engaños que ha sufrido no hace que sus actos sean menos malvados. Nuestro llamado es hacer lo correcto, incluso en el ambiente hostil que nosotros podamos tener a nuestro alrededor. Yo tenía un creyente que trabajaba en una fábrica acá en la iglesia, ¿no? Y él me dice, ¿sabe, pastor, que me encontré con alguien de otra iglesia? Creo que era de otra iglesia, espero que haya sido. ¿No? Y él me dice, porque por esos días vos salías de la fábrica, una fábrica, la Campañola se llamaba, ¿no? En la fábrica ellos hacían dulces, hacían de todo un poco, ¿no? Batata, preparaban, bueno, un montón de cosas ricas, ¿no? La Campañola. Y la gente, ¿qué hacía? Se ponía las botas, se ponía la ropa de trabajo y en las botas se ponían mermelada, preparaban ketchup, mayonesa y un montón de cosas, y se ponían en los bolsillos, se ponían, algunos que se iban yendo caminaban como Robocop, más o menos así, iban llenos de la producción de ellos, ¿no? Entonces me dice este hermano, yo lo hablé a este creyente y le dije, hermano, vos estás robando, lo que vos estás haciendo es robando. Entonces cuando vos salías, estaban de vigilancia y sonaba una chicharra. Si la chicharra sonaba cuando vos cruzabas, vos tenías que ir a un costado y te revisaban ahí. Pero una de esas, la chicharra, no sonaba cuando vos pasabas porque no era un detector de dulces y algo por el estilo, sino al que le tocaba, le tocaba. Entonces, algunos se arriesgaban a no ser descubiertos. Y este creyente, él se llevaba de todo, sobre todo azúcar. Se llevaba muchísimo azúcar. Entonces, fíjate vos la idea del creyente. Le dice, el creyente nuestro le dice, vos estás robando. Y el otro decía, no, yo no estoy robando. Yo estoy trasladando, decía. Así, fíjense que lo decía. Yo estoy trasladando. ¿Cómo que estás trasladando? Sí, estoy trasladando de donde hay mucho, la fábrica, a donde hay poco, mi casa. Fíjense cómo disfrazaba la mentira el tipo. De donde hay mucho traslado a donde hay poco. Estaba robando alevosamente. Por eso, en esta parte, cuando Pedro habla y le dice a los hermanos, guarda que podemos padecer por hacer mal las cosas. Es lo que él les dice permanentemente, ¿no? Vamos al otro versículo. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto. En cambio, los cristianos debemos tratar a las autoridades, incluso a los jefes duros e injustos, con respeto y honor. ¿Por qué? Porque nuestra vocación como sacerdotes es bendecir a las personas, que es lo que recién estábamos hablando, ¿no? Desde luego que el Señor no tuvo miedo de ejercer su poder y su autoridad en ciertas circunstancias. Y Pedro no está tratando de recapitular aquí todo el Evangelio. Me acuerdo que, yo no recuerdo si se les conté, pero había una hermana aquí cuando hablamos del tema juicio, no me acuerdo si hablé con ustedes, pero tenía una hermana aquí en la iglesia que tenía que cobrar un juicio y le pregunta a mi papi, que era el pastor en ese momento, y mi papi le dijo que no,
que los cristianos juicio no hacemos, que los cristianos confiamos en Dios, y se los conté, ¿no? Entonces, en definitiva, esta hermana hizo la demanda judicial, desobedeció a su pastor y cobró luego el juicio, ¿no? Entonces, por allí se puede tomar como que todo se deja en las manos de Dios y nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente tirarnos para atrás, orar y creer que Dios va a cambiar toda la realidad, cuando hay una parte mía también en esto que tengo que hacer, ¿no? Entonces, desde luego, dice acá en el apunte, luego Cristo no tuvo miedo de ejercer su poder. Dije, en otras partes de la Biblia, especialmente los profetas, enfatizan el llamado de Dios a resistir la autoridad opresiva e ilegítima. A los profetas se le plantaban a los reyes y le marcaban los puntos como eran. La sumisión no significa siempre obediencia. No podemos someter a las autoridades si éstas nos invitan y nos desafían a abiertamente desobedecer la palabra del Señor, ¿no? Aquí, a lo largo de la carta, Pedro nos muestra casi exclusivamente el sacrificio de Cristo como un modelo que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Luego viene este punto, instrucciones para los líderes y seguidores. Primera de Pedro, el capítulo 5, nos va a hablar de esto. Y luego hablamos de el sufrimiento y la segunda venida de Cristo. ¿Se acuerdan que el otro día estábamos hablando y decir qué es lo que como iglesia esperamos? Si bien la palabra de Dios nos dice que en los últimos días, en el último tiempo, sucedería lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Guerras, rumores de guerras. Ucrania, Rusia y un montón de guerras menores que hay, ¿no? Venta de armas, desastres climáticos, bueno, sucede todo tipo de situaciones profetizadas en Mateo, bueno, y en otras partes de la Biblia, ¿no? Nosotros como iglesia, ¿qué esperamos? Y esperemos que nos aumenten el sueldo, decimos. Sí, esperemos que el dólar siga subiendo. Sí, también sería bueno. ¿Qué más esperamos? Que nos aumente el pan, la leche, que nos aumente la nafta y demás. Pero como iglesia, vamos a ver que esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Bíblicamente, eso es lo que decíamos el otro día, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, esto va a suceder. ¿Qué señal faltaría? No sé si alguno sabe que falte alguna señal para que el Señor venga, ¿no? Pero, no sé, miro si alguno dice algo, si levanta la mano o algo, pero ¿qué señal faltaría para que el Señor venga? Porque acá, en Primera de Pedro, Pedro alentaba a cristianos que estaban machucados, golpeados, eran expatriados, huían porque los perseguían para matar. Luego la persecución se volvería cada vez más cerrada, después que Nerón le prende fuego a Roma y le echa la culpa que los cristianos le habían prendido fuego. Entonces la persecución fue más abierta, más cruel y más salvaje. Por eso la carta necesitaba alentarlo. ¿Cómo lo alentaba? Diciéndole, estamos de paso, Dios nos llamó para grandes cosas, sirvan al Señor con alegría, el Señor viene pronto y como cristianos esperamos la venida del Señor, ¿no? Esperamos que el Señor venga a buscar a su iglesia. De las señales que el Señor nos da, nos vamos quedando asombrados. ¿Cómo se van cumpliendo? Delante de nuestros ojos se van cumpliendo. No sé si alguno tiene alguna revelación o ha escuchado algo profético que tenga que ver con lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Me gustaría saber si alguno ha escuchado algo respecto a esto, o si no, simplemente vemos el noticiero y ¿qué será? ¿Qué onda con esto, no? Si detrás de esto vendrá algo, porque no nos olvidemos que el anticristo, cuando se manifieste, él va a resolver los problemas que acosan al mundo hoy. ¿Será yo pensaba el otro día, ¿será este tema de Rusia-Ucrania? Porque ahora Finlandia se quiere independizar también de Rusia, Suecia se quiere independizar de Rusia, como lo quiso hacer Ucrania. Y ya Rusia dijo, ustedes no se separan de nosotros ni a palo. O sea, ustedes no entran en la OTAN ni a palo. Así que ya vieron el otro día en Finlandia aviones rusos que pasaron a toda velocidad. O sea, Rusia le ha prometido palos a Finlandia y le ha prometido palos a Suecia. Entonces la guerra se va a ampliar. Ya dijeron esas dos naciones que quieren ser parte de la OTAN. Así que están estudiando el papelerío previo para ingresarlos a la OTAN. Apenas esto suceda, Rusia ya dijo, vamos a tomar medidas con ustedes porque ustedes no pueden pertenecer a la OTAN. O sea, guerras y rumores de guerras
es lo que hoy escuchamos, ¿no? Guerras y rumores de guerra, tal cual el Señor dijo que sucedería. Bueno, nos quedan un ratito, nos quedan 7 minutos. Hablamos del sufrimiento y la segunda venida de Cristo. Encontramos 2 temas acá. ¿Cuál es la relación entre nuestro sufrimiento y la segunda venida de Cristo? Para cada uno de nosotros, la vida cristiana comenzó con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Allí el año 0 para nosotros, en la cual Él pagó el castigo por todos nuestros pecados. Pero también hay un sufrimiento nuestro en la actualidad, porque Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas para refinarnos y hacer de nosotros la clase de cristianos que Él quiere que seamos. O sea, Dios va a utilizar nuestros problemas, nuestros imprevistos, esa enfermedad que el doctor te diagnosticó como larga y prolongada, como que no es fácilmente curable o que no es curable. Todos los sufrimientos en el Hijo de Dios tienen un proceso. Algo Dios nos va a enseñar de eso que sucede. O como hemos dicho en más de una oportunidad, a la hora de necesitar un milagro pueden ocurrir 3 cosas. ¿Se acuerdan que decíamos que Dios te conceda el milagro automáticamente? Hay ejemplos en la Biblia, montones. Que Dios te diga, espera, y nos demore el milagro en llegar, y nos demore, y nos demore, y nos demore. Inclusive el Señor sanó a algunos en el tiempo. ¿Se acuerdan los leprosos? Que dice la Biblia que mientras iban los leprosos fueron sanados. No fueron sanados inmediatamente, fue un proceso de tiempo. ¿Se acuerdan del ciego del estanque de Siloé? Que le pone el barro y le dice anda, lavate al estanque. O sea, hubo un proceso entre su necesidad y el milagro, un lapso de tiempo, ¿se acuerdan? Entonces, Dios te puede sanar de forma inmediata, Dios se puede demorar, porque hay algo que tenemos que aprender de eso, o simplemente Dios va a decir, bueno, vos estás de paso, así que yo voy a usar esta enfermedad para traerte a mi presencia. Y eso no significa que Dios te dejó de amar, que Dios te abandonó, que Dios te... El otro día escuchaba el testimonio de un ex hijo de pastora, que él vio cómo su madre clamaba a Dios por un milagro por tener una enfermedad terminal, y él era adolescente y él escuchaba a su madre orar y esperaba a él que su madre se sanara, y su madre no sanó, y su madre muere de cáncer y su madre partió. Entonces él se rebela contra Dios hoy no quiere saber nada con el evangelio porque él vio a la madre clamar y llorar en la pieza y Dios no la sanó. Si no entendemos que Dios puede utilizar cualquier medio para llevarnos a su presencia, vamos a estar creyendo que los cristianos tenemos vida eterna acá en la tierra y no es así. No tenemos vida eterna y si no, mirá lo que pasó con los pastores en el COVID. Hablaban de la organización nuestra, más de 200 pastores se fueron a la presencia de Dios. Dios usó el COVID para llevarlos a su presencia. Me voy a quejar, voy a rasgarme las vestiduras, si yo sé que estamos de paso. Si yo sé que hoy, por la gracia de Dios, estoy... Y el otro día mirá lo que me puse a sacar la cuenta. Eso te pasa cuando te volvés grande. Saqué la cuenta de cuántas veces ha latido mi corazón desde el año 0 de vida. No saqué de los 9 meses para atrás, me faltaron eso. ¿Cuántos millones de veces late mi corazón, ¿no? A los 59 años. Solamente decirle a Señor, gracias. Gracias por los años que me diste, gracias porque obviamente que todos estamos agarrados a 4 patas y quisiéramos vivir, como le decimos a los hermanos acá en la iglesia, vivir más años que Mirta Legrand. Pero no sabemos si eso va a poder ser así, ¿no? Pero mientras Dios nos regale esta bendición de poder servirle y estar en su presencia, gloria a Dios por todo, por el milagro, y si el milagro no vino, somos 4 terrenos. Yo le he dicho al Señor en más de una oportunidad, Señor, yo soy 4 terrenos. Si vos haces el milagro, te voy a amar, y si vos no lo haces, te voy a amar igual. ¿Por qué? Porque atrás mío, como decía Carolina, ¿no? El ejemplo, atrás mío vienen mis hijos, que ellos vean que yo soy incondicional. No, hay hermanos, por ahí vamos a visitar a algunos hermanos que están atravesando una situación difícil, ¿no? El otro día una de ellas decía, Dios me abandonó. Yo decía, ¿cómo va a decir eso? Y está la familia escuchando, ¿cómo va a decir Dios me abandonó? Y lo dicen con una seguridad, Dios me abandonó. Dios no nos abandona jamás, gracias a Dios que Él no nos abandona nunca, ¿no? Entonces, hemos dividido este capítulo, el de 1 de Pedro capítulo 5,
A ver qué hora tenemos ya. Me faltan 2 minutos de acuerdo a mi reloj acá. En 2 secciones, entre los versículos 1 al 4, el apóstol Pedro nos enseñó que el sufrimiento produce, de eso estamos hablando, servicio y esperanza. Eso dice el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque ellos estaban padeciendo eso. Ellos estaban padeciendo esa realidad, ¿no? Entre los versículos 5 al 14, también resaltó, él va a resaltar, machacar, que también el sufrimiento produce humildad y paciencia. Esto es lo que dice él. ¿Por qué? Porque es lo que ellos estaban atravesando como iglesia en ese momento. Por lo tanto, tenemos el sufrimiento de Cristo en el pasado y el presente sufrimiento de los creyentes y después la segunda venida. Se nos dice con frecuencia que necesitamos tener un plan de vida. Todo creyente debería incluir en su plan y programa para el futuro la perspectiva del arrebatamiento. Aquí habla de segunda venida, pero por allí podemos confundirnos, porque se acuerdan que la segunda venida es cuando nosotros venimos con Jesús. El arrebatamiento es lo que nosotros esperamos hoy, mientras servimos al Señor. ¿Ah? Se acuerdan que unos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, van a estar en la cama, 2 durmiendo, uno será llevado, el otro será dejado. Yo le preguntaba el otro día a alguien, ¿no será que el 50% de la iglesia está preparada para el arrebatamiento y el otro está mirando para otro lado? Porque en los ejemplos que Jesús puso, la mitad se quedaba y la mitad se iba. Puede ser que no sea cierto esto, si simplemente sea un comentario, ¿no? ¿Es el arrebatamiento de la iglesia parte de la agenda de nuestra vida diaria? ¿Pensamos en la eternidad? ¿Es este tema un elemento sin sentido y tan improbable que vos y yo llevamos una vida así totalmente light, como voy a morir de viejo, el Señor no va a venir? Es una buena pregunta que hacemos en esta partecita. Y como son las 5, damas y caballeros, nos vamos a tomar una pausita para tomar unos mates, ir a tomar agua o algo parecido